¿Qué harías si alguien te dijera que lo que está ocurriendo en tu vida en este momento no es casualidad, sino parte de un plan divino? Cada dificultad, cada prueba, cada momento de incertidumbre no son solo obstáculos, sino oportunidades que Dios usa para transformar tu vida y revelar la verdad de quién eres en lo profundo de tu corazón. Esto puede ser desconcertante al principio, pero también es profundamente liberador. Dios no permite pruebas en tu vida para destruirte, sino para moldearte, refinarte y prepararte para algo mucho mayor. Es fácil caer en la trampa de pensar que todo está bien en nuestras vidas. Nos convencemos de que somos fuertes, de que nuestra fe es inquebrantable, de que no necesitamos cambiar mucho. Sin embargo, las pruebas son la herramienta que Dios utiliza para mostrarnos nuestra realidad interna. Él no prueba nuestro corazón porque no sepa lo que hay en él. Después de todo, Él es omnisciente, sino para que nosotros mismos podamos verlo con claridad. Es en las pruebas donde el orgullo, la impaciencia, las inseguridades y nuestras verdaderas prioridades salen a la luz. Cuando vivimos en una falsa sensación de perfección o comodidad espiritual, creamos una independencia humana que nos separa de Dios. Sin darnos cuenta, dejamos de depender completamente de Él y comenzamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Pero Dios, en su infinito amor, permite que las pruebas lleguen a nuestras vidas para que enfrentemos nuestra condición y con humildad reconozcamos nuestra necesidad absoluta de su gracia. Las pruebas nos recuerdan que necesitamos a Dios para limpiar nuestras vidas, para sanar nuestras heridas y para renovar nuestra alma. Las pruebas son más que dificultades, son bendiciones disfrazadas. Son el fuego que purifica como el oro, el espejo que nos muestra la verdad de quiénes somos y la herramienta que Dios usa para prepararnos para algo eterno. Cada prueba tiene un propósito divino: desarrollar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe, revelar nuestra necesidad de Dios y llevarnos a una vida más profunda de comunión con Él. ¿Estás listo para dejar que Dios trabaje en lo más profundo de tu corazón? Si quieres descubrir cómo enfrentar las pruebas con fe y cómo éstas pueden transformar tu vida para bien, quédate hasta el final. Este mensaje te dará claridad, esperanza y dirección. Además, si deseas más contenido como este, suscríbete ahora. Juntos exploraremos cómo vivir en plenitud el plan que Dios tiene para tu vida. Hay 4 razones importantes por las cuales Dios prueba tu corazón, y la primera de ellas es para refinar y purificar tu fe. La Biblia compara este proceso con el oro que es sometido al fuego. ¿Qué sucede en ese proceso? El oro se calienta a temperaturas extremadamente altas para que las impurezas suban a la superficie y puedan ser eliminadas. Lo que queda es oro puro, más valioso y brillante. De la misma manera, Dios usa las pruebas como un fuego refinador en nuestras vidas, eliminando aquello que contamina nuestra fe, el orgullo, la duda, el egoísmo o cualquier cosa que nos aleje de Él. El Salmo 11:5 lo expresa de esta manera: el Señor prueba al justo. Dios no prueba a las personas porque dude de su fe, sino porque quiere fortalecerla y purificarla. Estas pruebas son un acto de amor y no de juicio, son una oportunidad para crecer en santidad y madurez espiritual. El resultado de este proceso es una fe más genuina, una fe que no depende de circunstancias favorables o emociones pasajeras, sino que está profundamente arraigada en la verdad de quién es Dios. En 1 Pedro 1:7, la Escritura nos dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí, Pedro destaca que la fe purificada es más valiosa que el oro porque tiene un impacto eterno. Un ejemplo poderoso de este proceso lo encontramos en la vida de Job.
Este hombre enfrentó pruebas que desafiaron todo aspecto de su vida. Perdió sus bienes, su salud y hasta el apoyo de su familia. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, Job declaró con una fe inquebrantable: aunque me pruebe, saldré como el oro. Job 23:10. Job entendió que las pruebas no eran un castigo, sino un medio por el cual Dios lo estaba refinando y preparando para algo más grande. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras en un horno espiritual? Puede ser incómodo, incluso doloroso, pero no es un signo de que Dios te haya abandonado. Todo lo contrario, es una señal de que Él está trabajando en ti, quitando lo que no pertenece, fortaleciendo lo que sí y acercándote más a Él. Cada prueba tiene el propósito de producir una fe más fuerte, una fe que confía en Dios, incluso cuando no entendemos el por qué. Cuando enfrentamos este tipo de pruebas, debemos recordar que no estamos solos en el proceso. Dios está presente como el orfebre que vigila el oro en el fuego. Él conoce el momento exacto en que el proceso debe terminar, cuando nuestra fe está refinada y lista para brillar como nunca antes. Por lo tanto, en medio de las pruebas, podemos tener confianza en que el propósito de Dios es bueno y que al final nuestra fe saldrá más pura y resistente. Esta primera razón, el refinamiento y la purificación de nuestra fe, nos muestra que las pruebas son un regalo, aunque a menudo vienen envueltas en desafíos. A través de ellas, Dios nos hace más como Cristo, enseñándonos a confiar en su carácter y su propósito en nuestras vidas. La segunda razón por la que Dios prueba tu corazón es para revelar el estado de tu corazón. Dios ya conoce perfectamente lo que hay en nuestro interior. Él no necesita pruebas para descubrir nuestras intenciones o motivaciones porque es omnisciente y nada está oculto ante sus ojos. Sin embargo, nosotros sí necesitamos ver nuestra verdadera condición. En Deuteronomio 8:2, la Escritura dice: «Te humilló y te hizo tener hambre para probarte y saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». Aquí, Dios permitió que los israelitas pasaran por el desierto, no para descubrir algo nuevo sobre ellos, sino para que ellos mismos pudieran ver la fragilidad de su fe y dependencia en Él. ¿Por qué necesitamos esto? Porque muchas veces vivimos con una percepción equivocada de nuestra espiritualidad. Pensamos que somos fuertes, pacientes y que tenemos nuestra fe en orden. Sin embargo, las pruebas actúan como un espejo que nos revela lo que realmente hay en lo profundo de nuestro ser. Nos muestran actitudes ocultas como el orgullo, la falta de fe o áreas de pecado que no queremos reconocer. Un ejemplo práctico de esto es alguien que se considera una persona paciente hasta que enfrenta una situación difícil, como un conflicto familiar o un desafío en el trabajo. En ese momento, la prueba revela impaciencia, enojo o incluso frustración que no sabía que estaban allí. Estas situaciones no crean nuestras debilidades, sino que las exponen para que podamos enfrentarlas y rendirlas a Dios. Además, las pruebas rompen nuestra autosuficiencia. Cuando creemos que todo está bien en nuestra vida espiritual, caemos en la trampa de la independencia humana. Empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas en lugar de depender completamente de Dios. Jesús lo dejó claro en Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Las pruebas nos recuerdan que necesitamos a Dios en cada área de nuestra vida, que sin su gracia estamos completamente perdidos. Al enfrentarnos a nuestra verdadera condición, somos llevados a una actitud de humildad y dependencia. Es en este momento de vulnerabilidad cuando abrimos nuestro corazón a la transformación divina. Dios no revela nuestra debilidad para condenarnos, sino para restaurarnos.
Nos muestra dónde estamos espiritualmente para que podamos acercarnos más a Él, rendir nuestras cargas y permitirle que renueve nuestro ser. Por lo tanto, cuando enfrentes una prueba que te haga confrontar tu realidad interna, no te resistas. En lugar de huir o justificarte, pídele a Dios que use esa situación para transformarte. Solo cuando reconocemos nuestra necesidad absoluta de Él, podemos experimentar su poder y gracia trabajando en nuestra vida. La tercera razón por la que Dios prueba tu corazón es para desarrollar tu carácter. Las pruebas no solo revelan lo que hay en tu interior, sino que también trabajan activamente para moldearte y hacerte más semejante a Cristo. Este proceso puede ser difícil y desafiante, pero produce frutos que tienen un impacto eterno. En Santiago 1:3 se nos enseña que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia, en este contexto, no es simplemente la capacidad de esperar, sino la habilidad de hacerlo con una actitud de fe, paz y confianza en Dios. A medida que enfrentamos pruebas, aprendemos a perseverar, a depender completamente del Señor y a permitir que Él sea quien dirija nuestras vidas. Las pruebas son esenciales para el desarrollo de virtudes cristianas, como la paciencia, la humildad y la confianza en Dios. La paciencia se forma cuando soportamos las dificultades sin perder la esperanza. La humildad crece cuando reconocemos que no podemos superar las pruebas por nuestra cuenta y necesitamos la ayuda de Dios. La confianza se fortalece cuando vemos que Dios es fiel y cumple sus promesas, incluso en medio de las circunstancias más oscuras. Un ejemplo bíblico impactante de cómo las pruebas desarrollan el carácter es la vida de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente encarcelado y olvidado por aquellos a quienes ayudó, José enfrentó años de sufrimiento y aparente abandono. Sin embargo, durante todo ese tiempo, Dios estaba trabajando en su carácter. A través de las pruebas, José aprendió humildad, paciencia y dependencia total en Dios. Cuando llegó el momento, él estaba preparado no solo para ser el administrador de Egipto, sino también para perdonar a sus hermanos y salvar a su familia. Génesis 50:20 recoge una de las declaraciones más poderosas de José. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Este versículo muestra cómo las pruebas no solo desarrollaron el carácter de José, sino que también lo equiparon para cumplir el propósito de Dios en su vida. Las pruebas pueden ser incómodas y dolorosas, pero debemos recordar que cada desafío tiene un propósito. Dios no permite que atravesemos dificultades sin razón. Su objetivo es formarnos, moldearnos y hacer que nuestras vidas reflejen su gloria. A medida que enfrentamos pruebas, somos transformados para ser más semejantes a Cristo, y eso es lo más valioso que podemos alcanzar. Cuando estés pasando por una prueba, recuerda que no es un castigo, sino una oportunidad para crecer. Permite que Dios use las dificultades para desarrollar en ti un carácter que glorifique su nombre y que te prepare para los planes que tiene para tu vida. La cuarta razón por la que Dios prueba tu corazón es para prepararte para su propósito. Cada prueba que enfrentamos en la vida no es accidental. Dios las usa como un entrenamiento espiritual para equiparnos y fortalecernos, con el fin de que estemos listos para cumplir el llamado divino que tiene para nosotros. Estas pruebas no solo nos enseñan lecciones valiosas, sino que también moldean nuestras habilidades, carácter y fe, capacitándonos para desempeñar el rol que Dios ha planeado para nuestras vidas. El Salmo 7:9 dice: Dios prueba los corazones y las mentes. Este versículo nos muestra que las pruebas no son simplemente eventos externos, sino procesos internos en los que Dios trabaja para perfeccionar nuestras motivaciones, intenciones y actitudes.
Él sabe que para cumplir su propósito necesitamos un corazón íntegro y una mente enfocada en su voluntad. Por eso, las pruebas actúan como una herramienta de preparación para hacernos aptos para la tarea que Él nos encomendará. Un ejemplo bíblico poderoso de esta preparación es la vida de David. Antes de ser ungido como rey de Israel, David enfrentó numerosas pruebas que parecían estar diseñadas para frustrarlo, pero que en realidad lo estaban entrenando. Desde su tiempo como pastor en los campos, luchando contra osos y leones, hasta su huida de Saúl, que buscaba quitarle la vida, David aprendió valiosas lecciones de dependencia en Dios, valentía, humildad y confianza. En estos años de prueba, David no solo se convirtió en un guerrero hábil, sino también en un hombre conforme al corazón de Dios. Su tiempo en el desierto lo enseñó a buscar a Dios en medio de la soledad. Su resistencia frente a la injusticia lo moldeó para ser un rey misericordioso, y su capacidad de confiar en las promesas divinas lo preparó para liderar a Israel con fe y sabiduría. Cuando finalmente llegó el momento de ser rey, David estaba listo. No porque fuera perfecto, sino porque había permitido que las pruebas moldearan su carácter y lo acercaran más a Dios. En su historia vemos cómo Dios usa las pruebas no como barreras, sino como pasos hacia la realización de su propósito eterno. De manera similar, las pruebas en nuestra vida son parte del plan de Dios para prepararnos. Tal vez estás enfrentando situaciones que parecen ser obstáculos, pero en realidad son oportunidades para desarrollar habilidades, fortaleza y confianza en el Señor. Dios ve más allá de lo que vemos nosotros. Él conoce el destino para el cual nos está preparando y sabe exactamente qué necesitamos atravesar para llegar allí. Cuando enfrentes una prueba, recuerda que no es el final, sino una preparación para algo más grande. Así como David pasó por años de dificultad antes de ser rey, Dios está utilizando tus desafíos actuales para moldearte y equiparte para cumplir su propósito en tu vida. Confía en que, en su tiempo perfecto, todo cobrará sentido y su plan se cumplirá. Una de las claves más importantes para enfrentar las pruebas en nuestra vida es responder correctamente a ellas. La forma en que reaccionamos ante las dificultades determina si éstas cumplirán el propósito de Dios en nosotros. En lugar de ver las pruebas como castigo o desgracia, debemos entender que son parte del plan divino para nuestra transformación y nuestro bien eterno. La Escritura nos da una perspectiva clara en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos recuerda que incluso los momentos más difíciles de nuestra vida son herramientas que Dios usa para moldearnos, acercarnos más a Él y cumplir su propósito. Saber esto nos da la confianza de que ninguna prueba es en vano y que todas tienen un objetivo divino. Una respuesta correcta comienza con una actitud de gratitud. Aunque esto puede parecer difícil en medio de la prueba, agradecer a Dios por el proceso muestra nuestra confianza en su soberanía. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5:18. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver las pruebas no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer y glorificar a Dios. Otra respuesta clave es buscar la guía de Dios a través de la oración. En momentos de dificultad debemos acercarnos a Él con humildad, pidiéndole que revele las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Las pruebas son como un espejo que nos muestra nuestras debilidades, pero a través de la oración podemos pedirle a Dios que trabaje en ellas y nos dé la fortaleza para superarlas.
Un ejemplo práctico es cuando enfrentamos situaciones que prueban nuestra paciencia o carácter. Tal vez estamos lidiando con una relación difícil, un problema financiero o una enfermedad. En lugar de rendirnos al desánimo o la frustración, podemos pedirle a Dios que nos ayude a ver su mano en medio de la prueba. Al hacerlo, aprendemos a depender más de Él y menos de nosotros mismos. Responder correctamente a las pruebas también implica mantener nuestra fe firme en medio de la incertidumbre. No siempre entenderemos el propósito completo de nuestras dificultades, pero podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros. Aunque no entendamos sus caminos, debemos confiar en su corazón. Proverbios 3, 5, 6. Finalmente, una respuesta correcta incluye compartir nuestro testimonio. Las pruebas que enfrentamos no solo son para nuestro crecimiento, sino también para animar y fortalecer a otros. Cuando compartimos cómo Dios nos ha sostenido en medio de las pruebas, glorificamos su fidelidad y alentamos a quienes están enfrentando desafíos similares. Recuerda, las pruebas no son un castigo, sino una oportunidad para acercarte más a Dios, confiar en su propósito y permitir que su gracia transforme tu vida. Responder correctamente no significa ignorar el dolor o pretender que todo está bien, sino elegir confiar en su plan incluso en medio de las dificultades. Al hacerlo, no solo experimentaremos su paz, sino también su poder obrando en nosotros y a través de nosotros. Cada prueba que enfrentamos tiene un propósito eterno. Aunque en el momento pueden parecer abrumadoras o dolorosas, las pruebas son herramientas que Dios usa para moldear nuestro carácter, purificar nuestro corazón y fortalecer nuestra fe. No son castigos, sino procesos diseñados para llevarnos a un lugar de mayor comunión con Él y a una vida más transformada y semejante a Cristo. Santiago 1:12 nos da una promesa poderosa. Bienaventurado el hombre que soporta la prueba, porque cuando haya resistido recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este versículo no solo nos anima a soportar las pruebas con paciencia y fe, sino que nos recuerda que al final hay una recompensa eterna. Las pruebas no son el final de la historia, son el camino hacia una vida más plena en Cristo y finalmente hacia la gloria eterna con Él. El resultado de las pruebas es un corazón más puro, una fe más fuerte y un carácter moldeado a la imagen de Cristo. Cada desafío nos prepara para el propósito divino y nos equipa para ser testigos de su gracia y poder. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 5, 3, 4, nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Todo lo que enfrentamos tiene un propósito redentor en su plan perfecto. Es importante reflexionar sobre esto. Dios no prueba tu corazón para herirte ni para señalar tus fallas, sino para revelarte tus debilidades, llevarte a la humildad y transformar tu vida. Las pruebas actúan como un espejo espiritual que te muestra áreas en las que necesitas crecer, pero también te llevan a confiar más profundamente en la gracia de Dios. Estas pruebas te permiten experimentar su poder en medio de tus limitaciones y su fidelidad en medio de tus dudas. Cuando enfrentamos pruebas, puede ser fácil preguntarnos, ¿por qué yo? O ¿dónde está Dios en todo esto? Sin embargo, la perspectiva bíblica nos invita a ver más allá del dolor inmediato y enfocarnos en lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Cada prueba es una oportunidad para experimentar su amor, su presencia y su poder de una manera más profunda. Al mirar hacia atrás, muchas veces nos damos cuenta de que los momentos más difíciles de nuestra vida fueron también los momentos en los que más crecimos espiritualmente. Esos tiempos de prueba nos enseñaron a depender de Dios,
a buscar su guía y a confiar en su plan, incluso cuando no lo entendíamos completamente. Dios está obrando en ti, incluso en medio de las pruebas más oscuras. Oración final. Padre Celestial, gracias porque cada prueba que enfrentamos tiene un propósito eterno. Te pedimos fortaleza y sabiduría para atravesar las dificultades con fe y paciencia. Ayúdanos a ver tu mano en medio de los desafíos y a confiar en que estás obrando para nuestro bien. Señor, limpia nuestro corazón, transforma nuestras vidas y haznos más como Cristo. Que cada prueba que enfrentemos nos acerque más a ti y glorifique tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, las pruebas son temporales, pero el carácter que forman en nosotros es eterno. Permite que Dios continúe su obra en tu vida, porque al final de cada prueba hay gloria, gozo y propósito en su presencia.